38. Dice: Canta Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Dios ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegres a Dios toda la tierra, levanten la voz y aplaudan y canten salmos. Canten salmos a Dios con arpa y con voz de cántico. Aclamen con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Dios, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Quién no está contento por lo que Dios ha hecho? ¿Ya cantó con alegría? ¿Ya cantó con júbilo, con gozo? ¿Ya cantó con los pajaritos o como con Shrek, que también a veces explotan con nuestros cantos, verdad? Bueno, es un deleite el poder estar aquí todas reunidas, es un deleite que todas juntas nos podamos congregar para escudriñar su palabra, para disponer este tiempo, para disponer nuestro corazón y para poder escuchar lo que Él tiene para nosotras hoy, ¿verdad? Y lo que tiene día con día. Y este salmo precisamente nos habla de eso. O sea, cuando nosotros tenemos ese gozo, esa plenitud, esa certeza, como termina diciendo, ¿no? Dios juzgará a cada uno conforme a su rectitud. Entonces, es muy padre cuando podemos hacer esto y pues vamos a comenzar orando para poder tener la sesión del día de hoy. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad de estar juntas, para escudriñar tu palabra, para saber todas aquellas cosas que tú has puesto delante de nosotros. Señor, bien leímos hace rato en Filipenses 2 que nada hagamos por contienda y vanagloria, y te pido, Dios, que así sea, que nuestro corazón esté dispuesto a despojarse de todas aquellas cosas que estorban, para que tu palabra sea en cada una de nosotras y dé su fruto en su tiempo. Y no se quede ahí, sino que me multiplique, Señor, y podamos ver tu gloria en cada una de las mujeres que están aquí, y aún en sus casas, con sus familias, en sus trabajos, o lo que sea que se dediquen día con día. Señor, que podamos ver tu obra manifiesta por medio del amor. Que no haya contienda, que quiere decir que no haya en nuestro corazón esa necesidad de pelear por algo que es vano, por algo que no tiene sentido, por algo que no es, que tiene que ver solamente con percepción, que tiene que ver con visión, que no tiene nada que ver contigo y que no tiene nada que ver con tu palabra, que nos roba, que nos quita, para que entonces podamos verdaderamente tener ese gozo en nuestro corazón, que podamos tener contentamiento de toda la obra que tú estás haciendo, aunque a veces, Señor, en nuestro corazón duela, pero no importa, Padre, porque estamos delante de ti sabiendo y conociendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y, Señor, que si tú lo estás haciendo y tú lo has puesto, entonces está bien, Señor. Y que precisamente por eso podamos estar gozosas, siempre alegres, en paz, sin afán en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, sabiendo que tu Espíritu Santo nos cobija, nos lleva, nos consuela, nos enseña, nos recuerda de tu amor. Y te pido, Padre, que así podamos estar todas en paz, tranquilas, dejando todo lo que venimos cargando fuera. No como para volverlo a levantar cuando salgamos, sino para dejarlo ahí de tal forma que no tenga potestad sobre ninguna de nuestras fases. Te doy muchas gracias por este tiempo. Tengo, como se los he expresado ya, gozo en mi corazón. Me gozo, Señor, porque puedo ver a estas mujeres hermosas con anhelo en su corazón de conocer tu palabra, con hambre, Señor, de tu palabra, con hambre de ti. Y me gozo, Señor, me gozo por ese abrazo, por esa sonrisa, por ese ánimo, por ese aliento. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias porque tu Espíritu está. Gracias, Señor, porque Cristo, Señor, es manifiesto en cada una de nosotras. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya estamos listas. Ahora sí, ya listas. Pues es un gozo, ¿verdad? Ver lo que Dios en este tiempo que nos mantuvo en casa a distancia, pues Dios no dejó de hablar. Él siguió hablando, siguió mostrándose y nos fue enseñando y llevando en un entrenamiento.
Yo lo diría así, ¿no? De escuchar su voz, de estar atentos, de estar alineadas a lo que Él estaba hablando. Y pues quizás no muchas de las que están aquí nos seguían en lo que veníamos trabajando o hablando, el Señor nos estaba marcando, pero brevemente les voy a hacer un resumen de lo que Dios ha estado hablando en grandes rasgos en estos 2 años. Él nos ha traído a través de su palabra en un escudriñamiento y una profundidad de que nuestro corazón vaya siendo confrontado, porque Él busca mujeres conforme a su corazón. Y este caminar, a lo mejor en el que hemos visto a diferentes mujeres de la Biblia, cada una de ellas nos ha confrontado, nos ha llevado a vernos en nuestra misma situación, a muchas de nosotras, ¿sí? Algunas nos identificamos con una o con otra, pero a final de cuentas el propósito de Dios es llevar a nuestro corazón lo que Él quiere llevarnos, ¿sí? En la última o en lo último que hemos estado analizando o viendo en la palabra ha sido Filipenses, ¿sí? Y hemos estado escudriñando lo que Dios nos ha hablado acerca de la vida de Evodia y Síntique. ¿Lo dije bien? Que quizás son 2 mujeres que su nombre no lo habíamos escuchado tanto, pero que nos han dado gran enseñanza y han confrontado aún nuestras propias vidas, así como lo vean nosotras mismas. Porque hablan en Filipenses, podemos ver cómo habla de estas 2 mujeres que fueron mujeres que en el inicio de la iglesia de los filipenses, ellas acompañaron a Pablo, fueron fieles, fueron mujeres que estuvieron en la batalla, que estuvieron levantando, que estuvieron acompañándole en todo lo que implicaba esto. Y en esta carta al final es muy curioso que Pablo hace una referencia, un ruego, una exhortación a estas 2 mujeres, que fueron las que lo acompañaron, guerreras con él, fieles. Pero les dice, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y esa frase nos ha llevado a escudriñar, a profundizar, a analizar, a ver tantas cosas que hay en Filipenses nos está explicando y nos está confrontando, en donde pues lleva a que el corazón de cada una sea expuesto. Y ese es, yo creo que lo que Dios nos está llevando, que cada una de nosotras podamos vernos y dejar que Él haga lo que tenga que hacer para que en verdad todas podamos ser del mismo sentir, amando lo que Dios ama, haciendo lo que Él está pidiendo y, como decía Adriana hace un momento, en ese anhelo de presentarnos aprobadas delante de Él en el momento que vaya a ser, pero que nuestra vida cada día sea en ese anhelo constante de estar buscando hacer su perfecta voluntad. Y para poderla hacer, pues es estar caminando en ese mismo sentir. Entonces, pues bueno, la última sesión que pudimos tener o que se grabó, Anaí nos estaba hablando de esta experiencia personal en donde ella se vio confrontada con esta parte de los pensamientos y de pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre y todo lo que el Espíritu le venía revelando, hablando de este mismo sentir, de que en muchas ocasiones no fluimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no permitimos que sean transformadas, que impiden que yo pueda unirme en el mismo sentir porque están estorbando en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos, y que yo puedo estar engañada diciendo, estoy bien, tengo tantos años en el Señor que estoy bien, ya sé evaluar a alguien que está bien y a alguien que está mal, y ya me vi y estoy bien, ¿no? Pero no se trata de lo que yo evalúe, sino de lo que opina Dios de mí. Y en eso es donde necesitamos estar exponiendo nuestro corazón cada día. Y pues en esta mañana vamos a continuar en este tema, en esta línea de lo que Dios quiere confrontar en nuestra vida, en este buscar andar en un mismo espíritu, con un mismo sentir. Bueno, ya que nadie se animó, pues a mí me da mucho gusto volverlas a ver. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes y la verdad es que no las conozco a todas, pero a muchas las ubico, a lo mejor de lejos,
pero la verdad es un gozo volverlas a ver. Y se siente bien diferente estar juntas que estarle hablando a una camarita, ¿no? Y es una bendición. Pero bueno, a mí Dios no me ha quitado como el dedo del renglón con esta situación de Evodia y Sintique. ¿Sintique? Esta señora, no me ha quitado porque, bueno, me sigue hablando de muchas cosas, pero algo que Dios me había dado como estos versículos, pero al final de cuentas pues yo me los había pasado como muy rápido y dándole mi entendimiento, porque algo que he visto este último tiempo es que pues hemos visto también en las transmisiones, hablamos de Génesis, me voy a ir hasta el principio de Génesis, que hay un árbol del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero a veces pensamos que ya se quedó ahí en el Edén y que fue, ¿no? Pero a veces, o sea, creo que seguimos comiendo demasiado de ese árbol, ¿no? Y a veces queremos traducir lo que Dios nos habla o lo que Dios nos está dando a pues mi razonamiento, ¿no? A lo que yo pienso que está bien, a lo que yo pienso que está mal, como decía ahorita José, ¿no? Hacernos una evaluación, bueno, pues tengo esto, estoy bien, ¿no? Y algo que también Dios no me ha dejado de moverme es en Lucas 9, si me acompañan a Lucas 9:57, porque tiene que ver pues con esto mismo que estamos viendo de estas dos mujeres, ¿no? Dice el 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto a Dios? Yo creo que diario, ¿no? Así de, te sigo, ¿no? A donde quiera que tú vayas, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. 9. Lucas 9:58, ya voy. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Alguien tiene una idea? Porque pues tú lo lees y dices así como, pues qué, a mí qué, que las zorras qué, y esto y esta situación, a mí qué, ¿no? Pero ¿qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba, o qué creen que le estaba contestando ahí Jesús a esta persona que le estaba diciendo, te voy a seguir a donde quiera que vayas? Nada de lo que es terrenal. Hay cosas de palabras terrenal. Me está enseñando. Sí, ya. Piso verdadera perfección. Y de claro, nada. Exacto, lo que hemos visto o leímos en Filipenses también, o sea, se despojó de todo. Ni siquiera era así como de, pues yo vivo en un palacio y tengo donde, ahí mi camita y vivo como los reyes y todo eso. Entonces le está contestando eso y después ahora Jesús le dice a otra persona, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Le estaba contestando mal. Pues no, ¿verdad? Yo creo que es algo, yo creo que el papá estaba, o sea, déjame primero que, no sé, mi papá ya está viejo y ya, pues, que viva el último tiempo con él y, pues, hasta que se muera ya te sigo, ¿no? Pero muchas veces, cuando estamos así, o sea, contestándole a Dios esta parte, ¿no? O sea, pues espérame a que venga el próximo mes y ya, ¿no? Te doy todo mi tiempo, ¿no? O sea, o que pasen mis hijos que salgan de la universidad y ya, pues a mí me falta mucho porque apenas mi hijo más chiquito tiene 8 meses, entonces, pero muchas veces esa es nuestra respuesta, o sea, y le damos excusas buenas, porque esta es una excusa buena, o sea, no estaba no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo, pues sí te quiero seguir y todo, pero déjame que pase esta situación y ya después de eso te doy todo mi tiempo y todo lo que sea, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue nos quedamos en el 60, ¿no? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O estamos dispuestas a esto? Porque, pues, por ejemplo, Evodia y Sintique eran mujeres que estaban junto con Pablo, que combatieron con Pablo, que lucharon por el evangelio, que ellas hablaban esto, ellas predicaban eso, ellas vivían esto.
pero algo en sus pensamientos, en sus emociones, en su forma de ser, en su carácter, lo que sea, hizo que Pablo les llamara la atención, les dijera, a ver, ustedes dos la van a perder. O sea, si siguen en este camino, la van a perder. Y a donde quiero llegar es al 61 y al 62, que dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Lo volvemos a ver. ¿Estaba pidiendo algo malo? No, pues yo, por ejemplo, tengo hijos, ¿no? Pues déjame primero voy con mis hijos y les digo y a mi esposo y ya después hago, ¿no? O déjame primero voy a hacerle la comida para que se queden bien comidos y alimentados y déjame organizo toda mi casa y después ya te sigo, ¿no? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A mí esta parte me confrontó, o sea, bueno, me sigue confrontando bastante, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotras? Todo el tiempo estamos viendo lo que Dios me habló ayer, lo que Dios me dijo, lo que hice ayer, lo que me hicieron, y venimos cargando todo de atrás, pero no estamos dispuestas a vivir el día de hoy. Entonces, Pablo le decía que les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cómo puedo ser yo de un mismo sentir, por ejemplo, con ellas, ¿no? O con ustedes. Si yo vengo ay, pobrecita de mí, es que lo que viví, lo que Dios hizo, por ejemplo, pues yo les puedo platicar, Dios ha hecho muchas cosas por mí, ¿no? Pero si me quedo en eso, por ejemplo, la situación, yo creo que muchos de ustedes supieron lo que vivimos con Emi. Pero si mi relación con Dios, si mi relación en ver a Dios depende de lo que Él hizo por mí esa vez, ahorita, ¿qué tengo? No tengo nada, entonces, pues, ¿cómo voy a seguir creciendo? ¿Cómo voy a seguir estando en un mismo sentir con lo que Dios nos está hablando? Entonces, y a mí, el final de este versículo 62, porque dice que ninguno que ve hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, vean a qué nivel lo está poniendo, no le está diciendo a ninguno que mire hacia atrás, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, no eres apto para el reino de Dios. Y no estamos acostumbrados, yo algo que veía con Dios es, a veces, por ejemplo, en Filipenses, vamos a regresar a Filipenses. En Filipenses 4 dice, en el 3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eso está hablando de pasado. Pero el día de hoy tienen una situación que las está alejando de todo lo que hicieron. Entonces, ¿qué permitimos tú y yo? Porque estamos bien, yo veo así, ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestra formación, todo es fijarnos en atrás. Y si no es atrás, en el futuro, ¿no? Y como mamás y como señoras y como mujeres se nos da, ¿no? Ver qué va a pasar después, ¿no? No hagas esto porque te vas a caer, ¿no? Y el niño ni se iba a caer, pero tú ya viste que se va a caer, entonces tú ya le dijiste que te va a caer, ¿no? Estamos acostumbrados a ver todo el tiempo más allá de lo que hoy estamos viviendo. Y yo les hago una pregunta, ¿qué ha hecho Dios por ustedes hoy? ¿Qué les ha hablado hoy? Y digo, les hago la pregunta porque yo me la hago todos los días, ¿no? ¿Qué me estás dando hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? Porque mañana no lo tienes controlado, tú no sabes si vas a vivir. Ninguna de nosotras sabemos si mañana vamos a despertar, si siquiera vamos a pasar el día de hoy, o si alguien ya lo tiene seguro, pues la felicito porque... Pero no tenemos el tiempo contemplado. Y aquí, y si se dan cuenta, cuando Jesús le habla a estas personas, les dice, sígueme, está hablando hoy, no está hablando ayer, o sea, porque ayer me seguiste, sino sígueme hoy. Despójate de todo lo que tienes, el pasado no lo puedes cambiar, sí podemos aprender de él, pero tampoco podemos sostenernos porque Dios me dijo este versículo, ¿no? Y ya queremos caminar toda nuestra vida con ese versículo que Dios nos habló. Miren, reforzando lo que estás diciendo, en Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas
¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo que tú estás preguntando ahorita, y eso se me venía a la mente. O sea, a veces yo me cacho que tengo el error ay, ¿te acuerdas cuando era delgada y era joven? ¿Te acuerdas cuando me podía levantar sin ningún problema? Porque a veces todo el tiempo estamos como que haciendo una comparativa de lo que tengo hoy con lo que tuve. Entonces no puedo ni disfrutar lo que tengo hoy porque no puedo verlo, y cuando esté en el futuro voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Y aquí está diciendo que es justo lo que estamos viendo con Jesucristo, el mismo verbo, la misma palabra, nada más que empleado tal vez con otra situación. Pero dice, si tú preguntas esto, nunca vas a preguntar con qué. Y si no está la sabiduría en nosotros, ¿qué está? La necedad, la mentira, o sea, profesando ser sabios, hijos de Dios, creyentes, nos hacemos sin darnos cuenta. Y eso es lo que Dios, yo creo que está haciendo en este momento. Yo creo que por eso no nos ha dejado, y como dicen ahí, ha sido bien pesado el trato de Dios. Yo creo que para todas, ¿no? O sea, yo creo que si todas podíamos tener el micrófono, diríamos, es que qué bárbaro, o sea, ahora sí está, no te deja salirte el cuadrito, ¿no? Pero qué bendición que podamos ser confrontadas con la verdad de esta manera, que podamos tener, porque yo creo que eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros, y es lo que viene en 2 de Corintios, versículo, ya después, nomás para reforzar tu punto, 2 de Corintios 5, 3, versículo 18. Desde el 17, desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo es algo que te vela? Pues no te deja ver. Entonces, a veces nosotros no pensamos, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en Lucas, a veces no pensamos, ¿cuál es el problema de ver atrás? ¿O cuál es el problema de comparar? O sea, no lo vemos con esa trascendencia, ¿no? O no pensamos que eso lleva una connotación que nos está alejando de la voluntad de Dios. Pero dice aquí, cuando tú te conviertes al Señor, que tiene que ver con el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? El que tuvo Jesucristo. ¿Qué tuvo Jesucristo? Se despojó de sí mismo. O sea, él fue confrontado constantemente desde que tuvo un entendimiento de quién era aquí en la tierra como hombre, no como Dios. Como hombre, a constantemente estar matando y obedeciendo a Dios y quitando su carne. O sea, constantemente. Entonces dice, cuando te conviertas al Señor, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí qué? No se trata de, qué mala onda. Entonces, hoy que estaba pensando que los zapatos de ayer se me quedaban, entonces ya soy pecador. O sea, no es quedarnos con lo malo, no sé si me explico. No es tratar de, todas ustedes bola de mala onda, ¿no? Y nosotras también. O sea, no. Es que entendamos que si yo empiezo a escudriñar la palabra y me confronta de esta manera, ¿a dónde me va a llevar? A una libertad. ¿Por qué? Porque entonces soy consciente, o sea, no estaba siendo apta para el reino de Dios, pero mi anhelo, mi deseo es ser apta. Dejo esto. No estaba siendo sabia porque me la paso preguntándome los años, ¿cómo se llaman? Los años maravillosos, ¿no? Y habían 10 temporadas, o sea, porque no, dorados, ya hay más añadidura, ¿ven? O sea, nos quedamos viendo, pero hay una libertad cuando dices, no hay sabiduría en eso, entonces no voy a perder ni un segundo de mi tiempo de hoy considerando eso. Y dice, por tanto nosotros todos, ¿ven cómo nos incluye a todos bien padre? Por tanto, y lo podemos hacer mujeres, nosotras todas, ¿qué? Mirando a cara descubierta. Hace rato estábamos veladas. Entra el Señor, transforma esto, vemos a cara. ¿Qué ves a cara descubierta? ¿Como un espejo qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve la gloria del Señor cuando te conviertes a Él? Porque al ser yo consciente de la maldad, de la inmundicia, de la necedad, de todo lo que acabamos de decir, lo voy a retirar. Y al retirar eso de mí se va a manifestar imagen y semejanza, Génesis 1:26. Por eso dice, ves, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Génesis 1:26
Dios hizo al hombre a imagen. Imagen, la definición bíblica es misma imagen, o sea, te lo vuelvo a reforzar aquí. Pero lo importante de esto es como por el Espíritu Santo, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en este tiempo, yo estoy viendo en este tiempo de parte de Dios. Lo importante no es quedarme con el conocimiento, porque yo puedo entender, Anaí me había confrontado más o menos hablando con ella, me dijo este versículo, o estuvimos en una sesión donde dio el versículo y a mí cuando lo dijo dije, no eres apta, ¿no? Y yo justo estaba pensando cuando estaba embarazada. O sea, fue así como, Señor, entonces, si yo me quedo con puro conocimiento, lo voy a aprender a hacer. O sea, me voy a cachar. Estoy pensando en el pasado, no lo tengo que hacer y ya, ¿no? Pero eso no es ser transformada de gloria en gloria a la misma imagen, ¿sí me explico? Dios nos quiere llevar más profundo. Por eso, lo que estamos llevando en Filipenses, cuando Pablo les dice, ruego que sean en el mismo sentir en el Señor. Y se acuerdan que vimos en una clase que no era una petición, era una orden, y que era una orden fuerte, o sea, te agarra la onda porque la estás perdiendo y estás en la obra conmigo. ¿Por qué recalca el mismo sentir? Porque si el mismo sentir es Cristo Jesús, y viene un poquito más adelante en Filipenses donde dice, por no estén afanosos y nos han conocido sus peticiones, ¿en dónde? ¿Pero qué más? No, ya se fueron a otro versículo. A ver, en Filipenses 4, a ver qué sigue diciendo después de eso. No, entonces antes de eso. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor. Para nada estés afanosos, sino que sean conocidos Y sus pensamientos, no, delante de Dios en toda oración y ruego con acción. El 7. Yo fui la que se fue mal, ¿ven? ¿Cómo soy? El 7, ¿qué dice? A ver. Que sobrepasa todo entendimiento en sus pensadas. Nuestro corazón es pensar. En Cristo Jesús. Ok, que tiene que ver con, por nada estén afanosos y nos han conocido sus peticiones. ¿En dónde tienen que ser conocidas las peticiones? Delante de Dios. En oración, pero ¿en quién? Sí, delante de Dios va a ser siempre. No puedes orar a alguien que no sea Dios. En Cristo Jesús. Ese, ¿sí se acuerdan cuando vimos en, entre, sobre, y hace una cancioncita y todo? Entonces nos sentamos. Es que es lo que queríamos pensar con ustedes, porque miren, nos sentamos donde están y nadie nos ve. Nos paramos, ya nos ven, pero ustedes se inquietan. Entonces, lo que quieren está bien, para eso es. O el que se pare la que hable y los demás se sienten. A ver, vamos a sentarnos todas. Bueno, yo me quedo parada porque tengo el micrófono. Para darles paz de mente, no es cierto. Sí, está bien, nos vamos para... Sí, esa es la idea, miren, eso está padre. Porque no la logística no nos ha funcionado. Queríamos una tarima, pero no hay tarima. Queríamos la comodidad de que ustedes nos vean libres, porque es clase, como se dan cuenta, estamos participando todas. Pero en logística, como no es auditorio, para las chicas que están en las esquinas, sí se vuelve muy cansado porque no se ve, nada más se escucha. Entonces, y yo lo viví la vez pasada que llegué a la oración y me senté allá, me decía, Adri, es que te estaba hable y hable. Yo jamás en la vida te vi, o sea, yo estaba escuchando tu oración y hasta ahí, ¿no? Entonces, ustedes que sí tienen buena visión, por eso nos vamos ahora sí que nos vamos ayudando unas a otras para, no importa que se interrumpa la clase, ¿o sí? Bueno, ahora sí vamos a seguir. En Cristo Jesús, ¿a dónde los quiero llevar o a dónde me gustaría que pudiéramos llegar todas? Estamos viendo en 2 Corintios que tienes que ser transformada de gloria a gloria como la misma imagen. Y cuando dice aquí no seas afanoso, cuando dice en el mismo sentir, lo que yo percibo de ahí, lo que Dios me ha estado hablando a mí, es que, por ejemplo, nosotras, ¿cuántas somos? 8, ¿no? Pero no está mi mamá. Todas tenemos un mismo sentir en Cristo. O sea, el anhelo de todas es la manifestación de Cristo en nosotras. Pero a veces el cómo llegamos se manifiesta de manera muy diferente en una y otra. Y el punto ahí es que a veces en esos puntos nos perdemos. ¿Por qué? Porque interviene la comunicación, intervienen las emociones, interviene cómo me siento, interviene 10,000 detalles. Y como que Pablo lo que está tratando de hacer con ellas es volverlas a ubicar, no porque no estuvieran haciendo las cosas en Cristo, sino porque a veces estamos tan preocupados mirando atrás, tan preocupados mirando adelante, tan preocupados. La logística de este lugar, no saben a mí cómo me tuvo. Ayer ya estaba yo que se me salía la neurona, ¿no? Le pueden preguntar a ellas, o sea, decía, ¿qué vamos a hacer? Porque no sé, no me da paz tampoco, me siento inquieta, ¿no? Y se pierde el mismo sentir.
porque ya no manifiesto lo que Dios me dio. Por eso ya pone niveles tan profundos como los 3 que acabamos de leer en Lucas. Deja que los muertos, o sea, no te pierdas lo que está pasando. Una situación donde era su papá. Deja que me despida en casa, ¿no? Y digo, bueno, si mi hijo se va y nunca se despide, ¿cómo lo supero, no? O sea, se vuelven cosas que están llegando a la profundidad del alma. Y lo que Jesucristo responde es bien directo. Cuidado, porque por una situación así, nos podemos perder del mismo sentir. Porque sin darnos cuenta, ¿cuántas personalidades? ¿Cuántos movimientos? Como dicen, es que sí, como que quiero, pero no puedo porque... Y a veces es donde tú y yo, por eso dice ahí, cuando tú te conviertes al Señor, lo primero es que lo que te vela se quita. Pero se quita para que tu vestimenta y para que lo que emane sea la gloria de Cristo. Entonces al final es el mismo principio. Lo que tiene que estar pasando en ti y en mí es la manifestación de Cristo. Pero eso aplica no para que yo diga, como que no la veo en ti. ¿Sí me explico? Porque a veces la agarramos así, o sea, de, pues si tú estás diciendo esto y no pasa, no. Aplica para que lo que a mí me pase de ti a mí, en mí se manifieste Cristo. Lo que a mí me pase de mí hacia mí, en mí se manifieste Cristo. Y luego dice ahí, de gloria en gloria. ¿Cómo es eso de gloria en gloria? No interesa si tienes 5 años o el bebito que está aquí o la más grande. No interesa tu estatus social. No interesa cuántos años en el Señor. La gloria en gloria son estos pequeños detalles o cotidianos como nos estaban comentando hace poco, ¿no? Ahorita Anaí, o sea, a mí Dios me trajo con esto, a mí Dios me... O sea, en el hoy. Hoy, ¿de qué gloria te va a llevar Dios ahorita? En lo que tú tienes hoy. Porque cuando tú lo conviertes, cuando tú lo expones, cuando tú lo dejas, cuando tú te vuelves consciente, cuando tú lo sueltas, pero no es a nivel razonamiento, porque como les digo, todas nos podemos hacer esa tarea de decir, pues ya no comparo el pasado, pero eso no significa que la situación se haya desarraigado de aquí adentro. El hecho de no voltear atrás no significa que mi corazón no esté allá. Por eso cuando Salomón lo dice, de nada, o sea, nunca preguntes, nunca, porque no lo vas a hacer con sabiduría, no te va a llevar a un lado correcto. Entonces nada más era como lo que me vino a la mente cuando... Algo que siempre Dios ha puesto en mi corazón y que me ocupa y mis preguntas hacia Dios van en ese sentido es, conocemos mucha palabra, tenemos mucha palabra, ¿cómo lo pongo por obra? ¿Cómo puedo hacer esto de algo práctico en mi vida? ¿Cómo puedo tener el mismo sentir y manifestarlo todos los días de mi vida? ¿Cómo puedo provocar o generar esto en mí, obviamente por medio del Espíritu Santo y Cristo en mí? Pero es algo que le pregunto a Dios constantemente. Yo veo la vida de Evodia y de Cintique y digo, ¿se habrán peleado con alguien más? ¿Habrán algo, como viene en Filipenses 2, habrán hecho algo por contienda o vanagloria? Y le preguntaba yo a Dios, justamente ayer en la noche, ¿qué es hacer algo por contienda? Digo, para mí es claro, ¿no? Contienda es, pues, cuando te quieres medio agarrar del chongo con alguien, ¿no? O sea, o cuando le quieres echar pleito por alguna cosa, porque no estás de acuerdo en lo que dijo, cómo lo dijo, porque a tu parecer no es correcto, porque a tu parecer no tuvo que haber sido de esa manera o su percepción es incorrecta. O sea, no lo sé. Pero contienda tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con el hecho de que tú no estás de acuerdo con algo y en lugar de utilizar una palabra de amor, o sea, porque contienda es pelea. Finalmente contienda es pelea. Entonces, cuando tú y yo cuando tú y yo no nos despojamos de lo que venimos cargando, no nos despojamos de lo que creemos que es correcto, no hablando de la sabiduría de Dios, sino de nuestra sabiduría. Cuando tú y yo creemos que escuchamos, que cuando tú y yo decimos, pues no me pareció que sea correcta tu apreciación y demás. Y en lugar de despojarte y ver el corazón de Dios
y ver el corazón de la persona, contiendes, entonces no te estás despojando de tus derechos, de tus opiniones, de tu sabiduría, de tus pensamientos, de tu entendimiento, de tu conocimiento, de tu razón, de tu proceder, de tus acciones, de nada. Y créanme que es complicado, o sea, despojarse de todo es complicado, porque siempre tenemos una opinión de algo. Y contraria a lo que nos están diciendo, no digo que todo el tiempo, pero en muchas ocasiones. Y yo no sé si Evodia y Cinti, que estaban en este sentir de no estar de acuerdo, pero era obvio que no estaban en el mismo sentir. Entonces, ¿cómo le hacemos tú y yo en nuestra vida para que esto sea una realidad, para que estemos en el mismo sentir? Pues lo dice Filipenses 4:8. Saben de memoria y lo han escuchado muchas veces, pero que nunca sabemos cómo poner por obra. Porque honestamente, si de verdad somos sinceras delante de Dios, ¿cuánto tiempo ocupamos para pensar esto? Y más bien, ¿cuánto tiempo ocupamos como para pensar mal de los demás o para hablar mal de los demás o para confabular en contra de los demás cuando no están presentes? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Qué tiene que pasar? Que tu pensamiento de constante tiene que ser estas cosas. Y para eso tú y yo nos tenemos que cachar en esos momentos que estamos pensando mal o que estamos hablando mal de alguien, ya sea solas en nuestro corazón o sea con alguien más. Porque no hay otra manera. Y a veces, miren, hasta cuesta el tener que decir cosas con las que no estamos de acuerdo, con las que no vemos, pero la fe de eso se trata, que tú puedas ver lo que es invisible, lo que no es palpable. Y no solamente estamos hablando de Dios, sino que lo podamos ver en cada una de nuestras hermanas, de nuestras familias, de la gente con la que trabajamos y demás. O sea, es que Dios verdaderamente pueda mostrarte y tú veas lo que Dios ve. Y tú dices, no, pues es que Dios no ha venido para hablarme de quién les gusta, de quién se quejan más. La verdad. De los hijos, del marido. No, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Pero perdón, aquí está escrito. Aquí está escrito. Y lo que no puede ser, y se los digo de todo corazón, y lo digo por mí primero, no podemos seguir así. Esto es algo que conmovía el corazón de Pablo. Y si conmovía el corazón de Pablo, seguramente conmovía el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban en el mismo sentir. ¿Por qué cuesta tanto trabajo despojarse? ¿Por qué siempre quiero hacer mi voluntad? ¿Por qué siempre quiero tener la razón? ¿Por qué no me parece lo que dices? Y entonces te tengo que hacer notar que no estoy de acuerdo con lo que me acabas de decir. ¿Cuál sería la intención? Contienda y vanagloria. Eso es contienda y vanagloria. Decirte que tú sepas que yo tengo la razón, que no la tienes tú, que la tengo yo. Eso es vanagloria. Es una gloria vana, que es absurda. ¿Por qué? Porque eso no es gloria. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Mis amadas, no hay otra manera más que yendo a la cruz. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, no se trata de lo que a mí me parece. Se trata de lo que Dios dice. Porque Él tiene la verdad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora que mencionaba el versículo, Ané, de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, yo tengo una anotación en mi Biblia que dice, si decides seguir a Cristo, Él no te va a dar lo que tú quieres, Claudia, te va a dar lo que es mejor para ti. Y es verdad, porque seguirlo a Él no se trata de lo que yo quiero, yo necesito, sino de que, o sea, lo que Él quiere para mí, lo que Él ya preparó para mí. Pero no puedo hacer eso a menos de que yo empiece a pensar y a hablar y a alimentarme de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es amable. Tenemos que parar, porque yo lo he palpado. Yo lo he palpado, y si tú y yo nos enfocamos en solamente
en las cosas malas que hemos recibido, de quienes nos han lastimado o de las cosas que han dicho y nos sentimos vulneradas, mis amadas, si te sientes vulnerada, eso no es del Padre. Eso quiere decir que falta firmeza, que falta cimiento, que falta identidad, que falta imagen. Porque yo puedo ver a un Jesucristo que le dijeran lo que le dijeran, él siempre era de una sola pieza. Y él no se sintió vulnerado. Ay, ¿será que le caigo bien a Pedro? Ay, ¿será que le caigo bien a Juan? Ay, canijo, Judas, ¿por qué me vendió? Pues que no éramos cuates, no, qué mala onda, de verdad, ¿no? Él sabía que lo que pasaba tenía que pasar y su corazón estaba en el lugar correcto. Y él no era vulnerado por las palabras, ni los pensamientos, ni las intenciones, ni las motivaciones de nadie más que del Padre. O sea, tú no ves a Jesús, ¿quieres ver que soy el Hijo de Dios? Vas a ver, Satanás, ahorita te voy a demostrar. Jamás, no hay necesidad, no, para que vean quién soy yo. Jesús nunca hizo eso. Nuestro enfoque es en que lo que diga Él sea lo que valga, que no te robe lo que digan los demás. Dios usa a los demás ciertamente para hablar con nosotras. Y cuando es de Dios hay que tener el oído bien afinado para la voz del Espíritu Santo y escuchar lo que es de Dios. Pero cuando no es de Dios, mis amadas, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿qué tanto te ocupa? Si no es de Dios, ¿para qué pierdes tu tiempo ahí? Ahora, Claudia, ¿pero cómo sé cuándo es de Dios? Ay, no me digan eso de verdad porque, ya sé que no me lo han dicho, pero yo puedo ver sus mentes. No es cierto. Está aquí. Lo que es de Dios está aquí escrito, no hay más. Sientes en el creed. Sí, y no se trata de sentir, mi amada, porque no es un sentimiento. Se trata de escuchar la voz de Dios, de conocer su voz. Miren, hay un caso bien práctico de lo que está diciendo ya en la Biblia y si quieren lo sacamos todas juntas. Vamos a Hechos 15 del 36 al 40. Dice, Hechos 15 del 36 al 40. Para que sea más práctico el mismo sentir, porque si no opera mucho el razonamiento y nos vamos a perder, o sea, nos vamos a desviar de lo que es. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. ¿Se acuerdan que cuando Pablo, sale de ser Saulo y se convierte en Pablo, con quien agarra todos los viajes misioneros es con Bernabé? Y tú lees antes de este capítulo que Pablo y Bernabé fueron acá, que Pablo y Bernabé fueron acá, que Pablo, llegamos aquí y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que en Filipenses Pablo lo escribió? Entonces Pablo está diciéndole lo mismo que va a experimentar acá, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Hubo un mismo sentir aquí? ¿De quién no hubo un mismo sentir? Ahí está la cuestión del razonamiento, ¿ya vieron? ¿El mismo sentir en dónde es? En Cristo Jesús, que se despojó, haciéndose siervo. ¿El siervo qué es? Esclavo de Dios. ¿El esclavo de Dios qué hace? La voluntad del Padre. Ok. ¿Quién de los dos estaba en la voluntad de Dios? Ahí está el razonamiento otra vez. Ya ven, por eso les digo que ya escudriñándolo bíblicamente es más fácil entender que es el mismo sentir, porque si no, en nuestra vida práctica va a ser juicio, juzgar. Y nos vamos a perder en situaciones que no nos van a llevar a lo que Dios está marcando. Porque es razonamiento, es pura operación acá y eso no sirve de nada. Para eso tenemos que poner atención a los detalles y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas diarias. Porque no se trata de, viene Susi y me saluda, eso fue de Dios. Pero como la de al lado no me saludó y no la conozco por nombre, ella, sí me explico porque si no, no tiene nada que ver.
No está hablando de eso, está mucho más profundo que situaciones de ese tipo. Vamos a ver, Bernabé quería llevar a quién. ¿Quién era Juan? ¿Y qué hizo Juanito, que era Marquitos? ¿Desertó de qué? ¿Qué obra? ¿Qué obra? Son efectos parabólicos, son principios bíblicos. Porque si no nos vamos a ir al de, pues no quiso hacer misiones, él se quiso quedar en su casa porque a la zona donde iban no tiene que ver con evangelismo. ¿Qué obra? La obra de Dios. Vamos a hacerlo práctico. ¿Qué hizo Marcos? Ya no quiero seguir en la obra de Dios porque quiero hacer mi obra. Eso fue lo que pasó. ¿Quién de los dos estaba en un mismo sentir que es en Cristo Jesús? ¿Pablo o Bernabé? ¿Por qué Pablo no desiste de la postura de llevar a Marcos? Porque si lo vemos arriba, lo primero que pensamos es ninguno de los dos, porque dice aquí, fue tanto el desacuerdo, o sea, llegó a ser tal el desacuerdo que mejor se separaron. Ajá. ¿Y se fueron a qué? A seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, aparentemente, siguen en las cosas de Dios ambos. ¿Sí? Te voy a decir cuál es el riesgo. Cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, es inamovible en ti. Cuando tú sabes cuál es la obra de Dios, es inamovible en ti. Y en Amistad Cristiana eso ha sido lo que rige y sostiene esta congregación. No es la tenemos un hit, ¿verdad? Los partidos somos específicos, somos buenísimos para atraer gente. No, es que se oye la voz, se oye la voluntad. Y si Dios no dice, hay niños, no hay niños. Y si Dios lo entendamos o no lo entendamos, y empieza por todos nosotros, ¿eh? Y si mujeres va a ser así, no lo entendamos o no lo entendamos porque se oye la voz de Dios. Pero es que es lo mismo en mi vida diaria. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión pareciera que por el desacuerdo entonces ya no están considerando a Dios. La cuestión es que no es así. ¿Por qué? Tú lee el capítulo 16, lee el 17, lee el 18, lee el 19, lee el 20. ¿Y de quién se habla? ¿Y qué hizo Pablo? No se habla de lo que Pablo logra. Se trata de lo que Dios hizo a través de lo que Él dispuso. Si Pablo hubiera entrado, híjole, es que si estamos en desacuerdo, entonces yo ya no estoy escuchando la voz de Dios porque pues Dios dice que no puede haber desacuerdo y entonces ya estoy tal vez por un razonamiento. ¿Sí me explico? ¿Ya ven cómo no es tan sencillo? O sea, es bien fácil, pero tenemos que despojarnos. Si nosotros seguimos haciendo un filtro a través de la mente, te vas a ir a criterios que no vienen ni en la Biblia. Porque aquí hubo un desacuerdo y Pablo no perdió el mismo sentir. Bernabé no entró. ¿Por qué? Pues es que ya quiere entrarle, hay que considerarlo. Jesucristo consideraba a todos. ¿Cuántos argumentos luego hay así? No, es que mira Marco, o sea, fue Marco, estaba ahí con Jesús, hizo eso, escribió el Evangelio. No sé si es el mismo, yo estoy aquí haciendo mis historias y me vale, me falta cultura, ¿no? La cuestión aquí es que Marco se salió de la obra. ¿Te puedes regresar? Claro que sí, porque si no, pues estamos todos perdidos, ¿verdad? Pero el regreso no va a ser en tu tiempo, ni a tu manera, ni porque tú ya quieres regresar. Tienes que pasar el proceso de cruz, que tiene que ver con las 12 doctrinas que estamos aprendiendo en la Santa Cena. Y la cuestión aquí es que Marcos se salió y fue de, pues ahora ya quiero, y considérame hermano porque el pueblo pierde, ¿no? O sea, llévame Bernabé. Y Bernabé tal vez dijo, tal vez tenía una relación de amistad, o Bernabé tal vez veía el potencial que Marco tenía, claro que tenía porque Dios se lo había puesto, y fue con Pablo y le dijo, vamos a jalar a Marco. Pero Pablo le dijo, no estoy de acuerdo porque él se salió de la obra. No sabemos si eso se refiere a no ir con ellos, no sabemos si se refiere a no compartir. No, se salió de la obra. ¿Cuál? La que Dios marcó. Y yo no puedo traer a alguien que no esté en la obra, porque si yo traigo a alguien que no esté en la obra, me va a llevar su obra, y su obra es la de Satanás, siendo creyentes. ¿Sí te das cuenta cómo no tiene que ver nada con que si hay contienda, que sea, o sea, claro, todo eso, pero si nos vamos al desacuerdo, ya luego nuestro juicio fue ni Pablo ni Bernabé. No, queridas, Pablo nunca se salió. Por eso habló con tanta autoridad y por eso llegó con estas dos mujeres preciosas. Y ubíquense, porque aún en la obra se pueden perder lo que él está haciendo y su voluntad no tiene nada que ver con mi obra carnal. ¿Sí ven la delicadeza? Este ya es un ejemplo práctico en la Biblia.
Si nos vamos por razonamiento, nuestro razonamiento va a decir ninguno de los dos porque hubo desacuerdo. Y el razonamiento dice que donde hay desacuerdo no está Dios. Pero eso no está en ningún lado de la Biblia. ¿Jesucristo qué dijo? Con respecto a los acuerdos y desacuerdos. Bueno, eso fue. Y la otra es, no vine a traer ¿qué? ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde queda? Porque nos vamos por puro razonamiento. Jesús le está diciendo al que le va a seguir, deja a tu padre que los muertos se entierran a los muertos, tú te vienes. ¿Qué habrá sentido que alguien ha perdido a alguien? Bueno, mejor ni me meto el ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué habrá sentido? En buena onda, ¿qué sintió? Le fluyó naturalmente. Ay, pues Señor, gracias, sí, vámonos. Claro que no. Pero cuando se alineó al mismo sentir, lo sostuvo a pesar de sus emociones. Y pudo entender que no era una agresión, pudo entender que no era personal, pudo entender que no es que a Dios no le interese la cuestión que tú estás viviendo, es que no se trata de eso, se trata de Él. ¿Y cuándo vamos a dejar de hacer eso? Cuando enfoquemos la mirada. ¿Y cuándo vamos a enfocar la mirada? Muérete ya, despójate ya. Pero si somos bien honestas, y más nosotros que somos mujeres, a mí me pasa bien seguido con mi esposo, es que me viste feo y me roba el día. Pero Dios, ¿verdad? No es cierto. No es cierto porque lo seguimos dejando bien light, bien anoréxico, bien rebajado, bien donde no me confronte y yo me sienta cómoda. No se puede seguir así. Y se lo sigo con temor y temblor en mi propia vida. No podemos seguir así. ¿Algo? Porque yo sé lo que tú estás haciendo. No lo entiendo. Muchas veces es así porque seguimos en el plano terrenal. Yo sé lo que tú estás haciendo. Voy a ser fiel a este hogar. Voy a ser fiel en mi casa. Voy a ser fiel en mi condición. Y voy a seguir dando pasos firmes con lo que estás haciendo hoy, de gloria en gloria. Pero eso no significa que mis circunstancias son wonderful, maravilloso, porque soy hija de Dios. Eso no significa que recibo todo lo que yo anhelo porque oro en las mañanas para eso. Pero regreso a lo mismo, eso no es seguir a Dios. Nunca se ha tratado de eso. Nunca se ha tratado de que tú y yo estemos mejor y más cómodas. Jamás. ¿Tú crees que Pablo no le dolió el corazón a su compañero de viajes? Jaló con él desde el principio. Yo creo que fue el primero que lo recibió cuando ya no persigo cristianos. Vente, tú eres mi cuate, desde siempre te quise, ¿no? Y ahora esa persona no estaba en lo mismo. Y Pablo pudo haber dicho, bueno, para no tener un desacuerdo, porque Dios dice que si yo me pongo en desacuerdo, entonces se hubiera quitado completamente de la obra de Dios. Y te aseguro que ya hasta ahí llega a Hechos. Y olvídate de las cartas. Pero porque él sabía, el verbo ardía en su corazón, el verbo, él tenía esa certeza de que Dios estaba hablando lo que se tenía que hacer y Dios no se mezcla. Él tiene una medida y la medida es alta. Es alta. No puedo ver Bernabé. No me voy a mover porque él desistió de la obra. Está todavía en su propia obra, sigue en su carne. Y si traemos a alguien así, vamos a nosotros todos perder lo que Dios está haciendo. Y ahí no tiene nada que ver con la madurez, es porque hasta a veces es, no tenía sostén para sostenerse Pablo y seguía en obra. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Pero Jesucristo fue igual. Jesucristo fue igual de tajante. ¿Por qué les hablas por parábolas? A ustedes se les dio, a ellos no. Juan 8, a los maestros de la ley fariseos, ustedes tienen un linaje y son hijos de su padre el diablo. Era tajante. Y discúlpame, yo no tengo parte. Yo solamente hago y digo lo que he recibido de él y de ahí no me voy a mover. Pero es una certeza en mí. No estoy peleando el yo, ¿sí me explico? No es, se va a hacer esto porque se los digo yo. No, Dios está marcando dentro esto y quien le entre. Y eso va en contra hasta de mí misma. Por eso yo les digo, si yo les podía dar el testimonio de lo que me genera esta situación. Pero no se trata de mí.
Entonces es más fácil que lo veas a través de la Biblia. El mismo sentir no consta en que tú y yo podemos llegar a un acuerdo. Esas son cosas carnales. Es mejor para evitar un problema, ¿no? ¿Por qué vaya a decirle a la hermanita de al lado que sí escuchó? No. El mismo sentir es Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? La voluntad del Padre. Día y noche. Mi alimento es la voluntad del Padre. Mi obra es la voluntad del Padre. Lo que el Padre me dice, eso digo. Lo que veo, eso hago. Él no veía ni atrás ni adelante. Hoy. Y ese mismo verbo arde en ti y en mí. ¿Pero lo dejamos salir? ¿O seguimos comportándonos y conformándonos con un conocimiento aquí? Porque si somos honestas, el 90%, bueno, 99.9% de todo lo que nos pasa en el día, lo regimos acá. Nuestra lista de, ¿qué decían ahí? Cuando lleguen a la universidad, la cocinada, los niños, la casa. Yo a mí, imagínate, salí a mi casa a las 8 de la mañana, mi esposo cuidando a los hijos, tengo que llegar. O sea, digo, ¿y entonces la mujer dónde debe de estar? Señor, ¿estoy haciendo tu obra? Ayer di 3 horas de clase más la junta. Y mi esposo cuidando a los niños. Y se vuelve complejo también con él. No crean que todo es, ay, tú vete todo el día y yo te apoyo y aquí voy a estar. Se vuelve, hay tiempos que yo he tenido difíciles con él y tiempos donde hasta él mismo, no, pues tú no te sometes. O sea, hablas o no lo haces. Deja todo lo que estás haciendo. Y no es una lucha de te voy a demostrar. No, es simplemente, y en esta calma se lo puedo decir, voy a hacer lo que Dios ha marcado. ¿Qué? ¿Con? ¿De acuerdo? Con no. Porque hay cosas que no puedo ceder. Hay cosas que sí. Como ustedes han visto, a veces vengo, a veces me tomo un tiempo. Hay cosas que no. Y eso no significa que yo no esté en un mismo sentir con mi marido o que tengamos problemas matrimoniales. Pero si yo te lo explico, el razonamiento no me da. Porque parece contradictorio a lo que hemos aprendido. Y tú se lo puedes preguntar a él y él se puede parar y te puede decir lo mismo. Hay veces que yo no he estado de acuerdo en todo, porque sobre todo si me ve muy estresada. En realidad no tiene bronca acá, pero si me ve muy estresada, dice, no, pues ya no estás en Dios, ¿no? Ya perdiste la paz, ya. Y yo me estreso, soy una bombita. Pero si tú lo tratas de explicar a nivel natural, no sé ni cómo compartes una relación matrimonial. O sea, es inexplicable. Cuando ese Dios del mismo sentir no entra al nivel del razonamiento. Porque si yo empiezo a parar a nivel del razonamiento, entonces a veces he tomado decisiones erróneas de un ejemplo para mí, donde es, pues entonces mejor me quedo, no hago nada, ¿no? Y en vez de ser ni es bueno en la casa, ni es bueno con él, ni es porque estás abandonando su obra. Por eso Pablo se puso una voz, fíjate la redacción, y fue en desacuerdo tal. O sea, no fue una situación leve. Y podríamos decir, es que uno tiene que ceder, ¿no? ¿Nos han escuchado ese argumento? Y más en el matrimonio, ¿verdad? Es que alguno tiene que ceder. La verdad es que los dos estuvieron mal porque ninguno cedió. Para las cosas del mundo, sí. Para ver quién lava los trastes, órale. Pero para las cosas de Dios, no se puede. No se puede. Pero ojo, la única manera en que vamos a tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios es en la posición de siervas. La sierva o la esclava, ¿qué nombre tiene? ¿Cuándo hace lo que quiere y necesita? Es que si tú lo ves así ya es muy práctico y muy sencillo. Mira, vayan a 2 de Pedro, Primera de Pedro 2, 15 y 16. No, Primera de Pedro 2, 15. Dice, fíjate, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. El hombre insensato somos cada uno de nosotras, a nosotras mismas, no es para, ahora las voy a callar a todas. No, eso aplica a mí, porque ya vimos que la insensatez, ¿se acuerdan al principio de la clase? La insensatez tiene que ver con la falta de sabiduría. Entonces es hacia mi persona, hacerme callar a mí. Como libres. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Hay libertad. Todo el asunto es que sí vas a estar en una libertad, pero no en la que tú piensas. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Si tú y yo no somos esclavas de Dios, utilizamos la libertad que Él nos dio, la salvación,
para pretexto a seguir viviendo como estamos viviendo hasta ahora. Bueno, o hemos vivido o lo hacemos sin entendimiento, no es que estemos ahí ahorita. Entonces, lo que yo les quisiera transmitir, que eso es lo que regreso al mismo, está hablando de nuestra propia vida. Es que si tú y yo no dejamos de regir las situaciones por el razonamiento, nos vamos a perder. Y te vas a perder en una buena obra, en un abrazo, en una cara, en cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Tiene efecto allá? Sí, alcanza, claro. Claro que Él tiene que cambiar mi jeta, ¿no? Se las voy a decir así para quien le ha afectado, claro. Pero eso es lo último que va a abarcar. Esa es la última área donde se va a reflejar. La primera es interna. Él no va a operar afuera, Él opera adentro. Entonces aquí cuando te dice, haz la voluntad de Dios como libre, ¿cómo es como libre? Como esclavo. A ver, Anne, ¿cómo es el mismo sentir? ¿Qué es lo que quieres? Si lo que quieres es para en la operación de la voluntad de Dios hoy, estás alineada. Si lo que quieres es para una necesidad que tú tienes, no tiene que ver con su voluntad. ¿Se me explicó? Ya es bien sencillo, ¿verdad? Claro que sí, podemos orar por sanidad, por provisión, por estabilidad. Claro que sí, y Él no tiene problema y te escucha porque te ama. Pero si nosotras somos honestas y eso es todo lo que rige nuestra vida, lo estamos haciendo como libres, pero sin ser esclavas, porque sigue rigiendo mi necesidad, mi voluntad, mi obra. Y cuando uno tiene este entendimiento, sí toma una postura como Pablo, porque te vuelves celoso, donde no puedes permitir y no, o sea, por eso dándote el ejemplo en mi propia vida, cuando hemos llegado mi esposo y a tener roces, porque un roce te hace perder todo lo bueno que traes, ¿verdad? Y sale todo lo que no eres. Ahí a veces se manifiestan cosas que no son de Dios. Pero ahí es donde no estoy peleando, no voy a pelear, pero no me puedo mover de esto. ¿Estás enojado? Hablamos después. Y es una batalla para mí desechar todo lo que escuche. Pero eso es, o sea, porque si no te guías por esa voz. Y ya no voy a hablar con mi esposo. ¿Qué voz es? ¿Qué me habla mi propia voz a mí? ¿Saben la cantidad de pensamientos y cargas que yo tenía esta semana de mi propia persona? Y lo único que me está haciendo es, aquí está la voluntad de Dios y mira, es que si le hago así, es que si le hago acá, es que si veo esto, es que... Y cada vez, velada. Y me vuelven a confrontar, hablo su palabra, vuelve a confrontar, tiene que ser vida. Ah, es que lo que no hice fue, me estoy enredando en mi yo, estoy perdida en mi yo. Me lo quito y ya puedo ver otra vez. Ahora sí veo la voluntad de Dios y permaneces bien fácil. Te quita toda angustia, te mete todo el gozo, te regocija. Pero ¿saben por qué es complicado? Porque para que entremos a eso, tienes que dejar tu yo, tu comodidad. Y ahí sí, la mayoría de nosotras, cada uno tiene un tema diferente, pero se vuelve una pelea. No porque la victoria no esté dada, no porque tenga que ser una pelea, porque a nosotras nos cuesta despojarnos, nos cuesta salir de lo que estamos esperando que se tiene que dar, que se tiene que recibir, que cómo tiene que ser. Nos cuesta quitar la mirada de la expectativa, el pasado, o sea, nos cuesta. Porque no damos el paso. Él cuando se lo das, no, te desata una cosa de cosas. Por eso Jesucristo, ¿se acuerdan en Isaías que preguntaba, ¿no? ¿Quién? ¿Y qué hizo ese? Aquí, pues ahí te va todo. Es lo que está buscando, pero para eso tiene que haber una evidencia de fidelidad en nosotras. Tiene que haber una evidencia de que somos aptas. Y fíjense la cuestión aquí delicada. Bernabé iba caminando en la obra, pero bien rápido se contaminó en el razonamiento. Y dejó su postura. Y al dejar su postura, claro que tuvo un desacuerdo con la voluntad de Dios. Ahí es donde sale la contienda. Pero no, jamás hacer la voluntad de Dios que va a generar separación. Nosotras a veces ponernos de acuerdo es bien complejo porque hablamos lenguajes completamente diferentes aunque todas somos mujeres. Y cuando nos volvemos a alinear, espérate, ni es la forma, ni es lo que quise, ni es eso, ni es lo que Dios está... Ah, y ya todos jalamos otra vez bien bonito. La voluntad de Dios no genera rollos. Si tú te sales, sí va a generar. Si estamos afuera, sí hay desacuerdo. Si estamos afuera, sí hay insatisfacción. Sí, claro. Pero adentro no. Por eso no fue una postura de yo voy a defender esto y a ver quién gana, ¿no? Y a ver quién sabe. No.
lo tienes que ver más profundo. Las cosas de Dios si es la voluntad de Dios, no tiene nada que ver contigo. Entonces, no sé. Lucas 14. Estaba meditando ahorita todo lo que nos está hablando Dios, ¿no? Y realmente, pues el llamado de Dios la obra es de Dios y el llamado es de Dios. Y Dios llama a quien quiere, ¿no? No al que nosotros pensamos. Hablando de Juan Marcos, ¿no? De Bernabé. Y todo tiene su tiempo. Entonces, Lucas 14, versículo 25 en adelante, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: es que ya está todo despanzurrado. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes, ¿no? Como ahorita aquí estamos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que todas aquí, ¿qué nos decimos? Que somos discípulos o discípulas de Jesucristo. O por lo menos pensamos, ¿no? Y ser un discípulo, pues bueno, ahorita vamos a ver. Dice: porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre? Ese es lo que Jesús es Jesús, no hay otro como Él. O sea, nos advierte, nos pone todo. Dice: ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, gracias. Así pues, cualquiera de ustedes, de nosotras, que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿No ven una claridad sorprendente, una transparencia en la Escritura? Entonces, yo soy discípulo de Jesucristo, según Dora. Pero dice: cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tenemos por posesión? Tal vez pensemos que si yo pienso en posesión, a lo mejor pienso en mi casa, en mi carro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces te despojas de todo. ¿Qué dice Filipenses de Jesús? ¿Que se despojó de qué? ¿Dónde está el problema? Cualquiera pues, ¿qué dice? Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y nos ayuda porque dice, nos pone 2 ejemplos, ¿no? Si tú vas a edificar una torre, pues primero te sientas para ver qué nos está queriendo decir. Toma un tiempo para ver, como dice el titulito, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta? Todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Cada día. Es de eso de lo que se trata, de eso nos está hablando Dios cada día. Y síganme.
un mismo sentir. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como a esta triste humanidad le encanta aferrarse a su voluntad, a lo que yo... O sea, ya olvidémonos del mundo, ¿no? De las historias y las cosas del mundo. Por lo menos lo que a mí me sucede es que me aferro a lo que yo creo que según dice Dios. Y la Biblia es muy clara. Lo que Dios dice es lo que Él dice, no lo que yo creo que Él dice. Porque lo que yo creo que Él dice está basado en mis argumentos, en lo que yo quiero. O sea, sigo aferrándome a mí misma. Y dice que el sentir que hubo en Cristo Jesús fue no aferrarse a sí mismo. Y que se despojó, tomando forma de hombre, de siervo, hasta lo más bajo. O sea, de allá, o sea, del cielo, a maldito, porque eso dice. Y nosotros, o yo para no, porque yo ni sé, yo me imagino también esos argumentos, de abarcar, ¿no? Porque a mí se me da mucho, ¿no? De abarcar a todas, pero el que quiera unirse, pues que se una. Pero por lo menos yo, Jesús del cielo, o sea, descendió. Y dice, por lo cual Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Porque se humilló hasta lo sumo. ¿Cuál es ese nombre? No fue el juniorcito, o sea, Jesús ganó ese nombre por cuanto se humilló. Y nosotros, o yo, queremos de abajo, ¿no? ¿Sí o no? Escalar, como el diablo. ¿Qué dice? ¿Dónde está en Isaías? O bueno, luego lo buscan. Isaías, ¿de quién? En alguno de los dos. Dice que, ¿cuántas veces analicen qué dice Satanás? O ese lucero de la mañana que se convirtió en diablo, porque Dios no hizo ningún diablo. Y dijo, me subiré, me sentaré, seré. Isaías 14. Alcanzaré al lado, ¿no? Voy a hacer mi trono. Y ese es el sentir de Satanás y ese es el sentir que a veces tengo. Por eso dice el Señor Jesús, ustedes son de su padre el diablo. Y dice, no, pues no, yo no soy de ningún padre diablo, yo soy de Dios. Y entonces, las obras de Dios son en las cuales nosotros tenemos que caminar. Y no hacerle segunda a Satanás. La sabiduría tiene una voz, dice que clama, ¿no? Pero la necedad, la insensatez, la necedad también tiene una voz. Y la necedad dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando yo estoy viviendo así, aparte del sentir que hubo en Cristo Jesús, aunque esté viniendo aquí, aunque demos clase en donde quieras y como quieras y tengamos 80,000 años de ser cristiana, si tengo el sentir contrario al sentir de Jesús, estoy en necedad, en las obras de las tinieblas, robar, matar y destruir y clamando con mi voz que no hay Dios. Porque sí hay un Dios y hay un Dios verdadero, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Entonces, haya pues en nosotros este sentir, el mismo sentir, un solo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es el que nosotros yo sé que todas queremos, pero así es el engaño de las tinieblas. Entonces necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a detectar, porque con cualquier cosa, como hemos oído, o sea, nos desviamos de ese sentir con nuestros propios argumentos. Ayer tuve una diferencia
Y son tonterías, ¿eh? Son tonterías que uno, cada quien trae su bagaje, ¿no? Que tenemos que entregar a Dios. Todas tenemos que entregar todo lo que Dios nos vaya mostrando. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiar lo profundo de nuestro ser, desde las entrañas, desde lo que ni siquiera sabemos que hay. En lo más profundo ni nos acordamos. Entonces, Dios es el que extrae todo. Y en la comunión de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo es donde, y en la casa, o sea, en donde estemos, Dios siempre va a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere un corazón limpio, quiere un corazón santo. ¿Por qué Él es santo? Porque yo soy santo. Ustedes sean santos, como dice la carta de Pedro, en toda su manera de vivir. Somos santos porque Jesús es santo y es lo que Él, la imputación que Él nos hizo. Yo soy santo, ustedes son santos por la obra de Jesucristo. Pero, le agrega Pedro, ahora ustedes sean santos en toda su manera de vivir. O sea, esa obra que ha hecho Jesús en cada uno de nosotros tiene que expresarse. Tenemos que expresarla cada día y trabajar en ello cada día. Porque ¿qué es ser santo? Apartado del mal, apartado de la oscuridad, apartado de todo lo que no sea el sentir que hubo en Cristo Jesús, en este caso. Entonces, necesitamos a su Espíritu Santo y necesitamos permitir que Él haga la obra y no argumentar, porque para esto la Escritura se adelanta y dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo argumento altivo es todo lo que pienso que no esté alineado al sentir que hubo en Cristo Jesús. Sobre todo, miren, las relaciones interpersonales, nada más díganme ustedes cómo son. Por donde quiera que las vean, son complicadas. ¿Por qué? Porque está involucrado el alma, las emociones, los pensamientos, los argumentos. Y si le veo la cara, si no me gustó la ropa que trae, si veo que guiñó, si veo que... No, eso muy superficial. Pero más profundo, cuando hablamos lo que ni sabemos, o lo que nos imaginamos, o lo que creí que dijeron, ¿qué tal? Es una bendición las relaciones cuando estamos en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por donde quiera que veas las relaciones interpersonales, así como dije, están tremendas, son una bendición, porque dice la Escritura que hierro con hierro, o sea, Dios va a hacer su obra como alfarero en nosotros. ¿Con quién crees? Pues con todas nosotras. Y necesita el fundamento de todo esto, necesariamente es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Ese es el fundamento para todo esto. Y no permitir que Satanás, porque dice Pablo, no demos lugar al diablo. Conocemos sus maquinaciones. Por eso, Jesús dijo, velen y oren, y estén alertas. Pedro dijo, Dios, a través de la Escritura, estén alertas y velen. ¿Por qué? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, y sacarnos y ya perdimos un día, o sea, pierdes tu paz, pierdes tantas cosas que ya no van a volver. Nada más que, como todas dijeron aquí, o sea, qué tan fácil es morir cuando estamos al nivel del Espíritu. Pero qué difícil es despojarte de ti mismo, es decir, miren, cuando abrimos la bocota, cuando viene de Dios y abrimos la bocota, eso ya representa una prueba para nosotros. Cuando abrimos la boca y viene de Dios, es una bendición, porque a la vuelta de la esquina del día,
te encuentras con eso que dijiste. Y no se trata de ninguno de nosotros. La vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Las relaciones interpersonales no se trata de nosotros, se trata de Dios. Aún en las relaciones interpersonales, todo se trata de Dios. La obra es de Dios. No importa, por eso les digo, cuando estamos alineados, cuando estamos en el Espíritu, qué fácil es. Anoche ni siquiera podía dormir con puras tarugadas. Hasta en la mañana que dije, ay, pues esto me lo hubieras, me hubieras despertado, Señor, me hubieras dicho esto para que pudiera dormir, ¿no? O sea, cuando estamos en el Espíritu ya es más fácil la vida. Ahora, no se trata de que no sea complicado ya en tu cuerpo mortal, en tu carne, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hay que crucificarla. ¿Sabes qué, mamacita? Así no es. Y te callas. Porque aquí lo que trasciende es la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando vivimos en el Espíritu es muy fácil. Pero en la carne, si nos bajamos al nivel terrenal, hay muchas voces y hay muchos argumentos. ¿Y saben cuándo cuesta más trabajo? Cuando tienen la razón. ¿Sí o no? Cuando se trata de una injusticia, cuesta más trabajo. No, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Pero no. Tienes que callar tu voz de la carne que no tiene nada que ver con el sentir que hubo en Cristo Jesús. No se trata de quién tiene la razón. No se trata si es justo o injusto. Se trata de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Y todo lo que hagamos, todo lo que somos, manifieste, sin palabras, el olor de su conocimiento. Todo lo que somos, ni siquiera abras el pico. Nada más. El reflejo de tu ser, como veíamos, va a ser Cristo, la gloria de Cristo, para la gloria del Padre. Entonces, pues eso es lo que Dios me impresionó. Pues yo creo que Dios ha hablado bien bonito hoy, ¿no? Y es un reto. Es un reto, es una confrontación, yo creo que para todas, de todo lo que se expuso en esta mañana hoy. Y es un compromiso también el que tenemos con cada una. Y en Filipenses 3, digo, yo sé que a veces los subtitulitos ayudan y en otras estorban. Me encanta porque dice prosigo al blanco. Pero me encantaría, digo, ya lo pueden leer, no lo vamos a leer ahorita porque ya es tiempo de despedirnos, pero el antecedente que viene a lo que dice empezando el versículo 10, dice, a fin de conocerle. ¿A quién? A Él. Como nos acaban de decir, todo se trata de Él. Y sí, estimó Pablo las cosas como basura, pero era a fin de conocerle. Y creo que todo lo que se ha hablado en esta mañana tiene que ver con eso, de estimar las cosas como basura a fin de conocerle. Y un poquito más adelante dice, siendo semejante a Él en su muerte. Y también nos acaban de hablar de esta parte, ¿verdad? De crucificar la carne y empezar a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos hoy. Señor, gracias por lo que tú has hablado en esta mañana. Gracias por el gran amor que nos tienes, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque no podemos más que ver tu fidelidad con todo lo que aún nosotros exponemos delante de ti. Podemos conocerte más. Podemos conocer la obra que tú has destinado para nosotros, la obra de tus manos. Señor, enséñanos
y ayúdanos a ser diligentes con todo lo que se ha hablado en esta mañana, Señor, que realmente podamos llevarnos esto en el corazón y podamos empezar a poner delante de tu presencia, Señor, aquellas cosas que te estorban, aquellas cosas que no te sirven, aquellas cosas que todavía están impidiendo que yo pueda tener un mayor conocimiento de ti, pero sobre todo una mayor revelación de tu persona hacia la mía, Padre. Queremos ser siervos, queremos ser buenos obreros, queremos entregarte buenas cuentas, pero queremos sobre todo estar en un mismo espíritu, unánimes, con un mismo corazón, conociéndote y entendiendo lo que tú estás haciendo, Señor. Necesitamos conocerte a ti. Y sí, despojarnos, quitar y tener en poca estima todas las cosas a fin de conocerte, pero queremos ser semejantes a ti en tu muerte, en esa crucifixión, Señor. Cada día presentarnos aprobados delante de ti. Señor, sella con el fuego del Espíritu Santo todas las palabras que has hablado hoy, pero que no se queden palabras, Señor, sino que se convierta realmente en una acción, en una forma de vida, una vida contigo, juntamente contigo, porque tú eres la vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quedamos despedidas. Antes de despedirnos, Pues todavía no. ¿podemos hacer una tarea? ¿Sí? ¿Les gustan o no? Pues yo creo que sería bien bueno para la próxima clase. Digo, con todo lo que hemos estado escuchando y ahorita como terminó, ya te iba a decir Miss Adriana, como terminó Adriana, yo creo que confirma, si podemos leer Filipenses 3, porque es hacia donde, bueno, explica lo que estamos viendo en Filipenses 4, y si lo podemos estar leyendo y meditando, y si lo podemos traer transcrito para la próxima clase, sería muy bueno que todas pudiéramos estar en lo mismo y así enriquecer lo que Dios nos está mostrando y hablando a cada una de nosotras. ¿Sí? Entonces, lo transcribimos y lo leemos y lo meditamos, ¿vale? Y se lo pueden entregar a José. ¿Qué? La transcripción. Sí, es que de repente me hicieron señas y ya no sabía si José o... Pero sí, la transcripción se la entregamos a José. Y la última cosa, digo, sí, y a mí se me fue, ya ven, todos pecamos. Digo, vamos a orar por la ofrenda, pero ya saben que ahí está el contenedor, entonces quien tenga algo para regresarle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Digo, y si vieron la conferencia de anoche, y si no la vieron, véanla, pues está muy buena, ¿vale? Pero ya si quieren sobre, ahí están. Señor, gracias.